Este es el momento del mensaje. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga, hermanos. En verdad que en primer lugar queremos agradecer a nuestro Dios por la bendición de la vida y el poder estar en este lugar que es emblemático. De entrar a este lugar nuestros corazones vibran porque hay miles y miles y millones de recuerdos especiales y maravillosos, victorias que el pueblo de Dios en República Dominicana ha logrado en este escenario, y por eso glorificamos el nombre de nuestro Dios. Agradecemos a los hermanos Los Tres Brazos por habernos hecho la invitación, y al mismo tiempo les felicitamos por este evento que, por la gracia y la misericordia de Dios, su dirección ha sido un evento maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos hemos edificado, nos hemos fortalecido, hemos disfrutado un tiempo especial. En esta mañana los hermanos han querido incluir en su programa un tiempo para reflexionar bajo este tema: el amor y el perdón de Dios, en el contexto de su campamento, de su encuentro familiar, la familia ideal. Tomar un espacio para pensar en el amor y el perdón de Dios. Hay tanto que Dios quiere decirnos y el tema es muy amplio, pero esperamos en el Señor que en estos minutos pues podamos pensar y meditar lo que Dios quiere hacer para con nosotros, y que podamos descansar siempre en la dirección de Dios. Por eso le invito unas cortas palabras de oración. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para edificación, para fortalecimiento y para salvación. Acompáñanos, Dios. No somos nada sin ti, pero contigo podemos hacer algo, porque tú eres grande y poderoso. En tus santas manos nos ponemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El amor y el perdón de Dios. Es interesante que en esta conversación nos hagamos la pregunta: ¿en qué consiste el perdón? ¿Qué es el perdón? Esta palabra tiene diferentes acepciones y enfoques. Los abogados, para los teólogos, para los economistas, en todas las áreas el concepto perdón tiene aplicación. Básicamente nosotros pues vamos a ver que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el perdón es la remisión de una pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Básicamente el concepto es liberar de una deuda. Aquellos que en algún momento hemos tenido deuda, qué bonito es cuando dice: el saldo está completo, ya usted no debe nada. O alguien a quien tú le dices: mira, deja eso así. Sentimos que hay una carga que se va de nuestros hombros. Es, creo que la acepción más aplicativa y más básica de lo que es el perdón. Es acción de liberar a alguien, plantean los teólogos. Está muy vinculada a la libertad. La libertad de alguna carga, de algún yugo, es pues liberada a través del perdón. Pero decía este líder sudafricano, Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: el perdón dice que tienes otra oportunidad de empezar de nuevo. Es una realidad. Cuando somos perdonados, nos están dando una nueva oportunidad para poder reiniciar en el proceso en que estamos y poder tener la oportunidad de hacerlo mucho mejor. Ahora, viendo esto, nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿Quién es el mejor maestro y experto en el perdón? ¿Qué implicaciones tiene el perdón? ¿Acaso el amor tiene algo que ver con el perdón? ¿Cuáles son los efectos del perdón en la vida del ofendido y del ofensor? ¿Acaso hay errores que no tienen perdón, que son imperdonables? Vamos a tratar de ver algunos detalles en base a estas interrogantes y recordar Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia, gloria a Dios. Hay que partir de este principio, de esa misericordia que se renuevan cada mañana, las misericordias de nuestro Dios. Y entendemos que para tratar de extraer una enseñanza de lo que es el perdón, el amor de Dios, no puede existir mejor enseñanza que la que nos da el mismo Maestro. En un capítulo sumamente interesante que muchos exégetas bíblicos han denominado el Evangelio dentro del Evangelio. Lucas, el capítulo 15, hay una trilogía de lo que es el perdón, de lo que es el volverse a Dios, presentando 3 parábolas que el mismo Jesús, en el contexto en que estaba siendo atacado, murmurado por las mentes cuadradas y cerradas de los escribas y fariseos, que veían que Jesús recibía a pecadores, a cobradores de impuestos, a personas entre comillas señaladas como personas de la tierra. Así la veían los fariseos. Y Jesús nos da esta enseñanza en Lucas, el capítulo 15, los versos 11 al 33, que entendemos prudente, que la mayoría lo conocemos, pero vamos a dar lectura a esta hermosa enseñanza de Lucas, capítulo 15, 11 al 33. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Qué palabras más hermosas de Jesús, nuestro Maestro. Y vamos a extraer algunas enseñanzas que podamos aplicar a la vida nuestra, y más que todo al tema de la mañana, basado en el amor y el perdón. Y vamos a ver esta historia, que es un tanto extensa
y el tiempo no es muy favorable para nosotros, pero vamos a verla en tres escenas. Tres escenas vamos a extraer de esta enseñanza. Y la primera escena tiene que ver con el hijo. ¿Qué condición, qué característica tenía este muchacho? En primer lugar, en su egoísmo, pidió su parte de la herencia. Si bien es cierto que de acuerdo al Pentateuco, Deuteronomio capítulo 21, 17 nos muestra que el hijo primogénito tenía el derecho de las 2/3 partes de la herencia del padre y el resto, la parte que quedaba, la tercera parte. Generalmente había que esperar la muerte. Habían excepciones cuando el padre quería quizás terminar un negocio o retirarse y procedía a distribuir sus bienes con sus hijos. Pero en este caso, no el primogénito, el menor quiere su herencia, quiere lo suyo, que realmente no es de él, que realmente no es de él, es de su padre. Pero en su rebeldía, él quiere la herencia. Tomó todos sus bienes y se fue. Todo lo tomó, pudo haberse quedado cerca. Se va lejos, porque cuando estamos en pecado y en rebeldía, no vamos lejos. No queremos estar cerca para que no nos supervisen. En la rebeldía quiero estar lejos. Gastó toda su herencia en poco tiempo, porque lo que poco nos ha costado sacrificio, rápido se nos va. Rápidamente, en placeres con muchos amigos, él gastó todo lo que tenía. Y llegó a un punto, como muchas veces ocurre, que cuando todo se terminó, también se terminaron las amistades, se terminaron las influencias, y ahora me quedé sin nada y tengo que buscar algo para poder vivir. Y lo único que podía encontrar en ese momento es que fue una hacienda y no había trabajo. Y el jefe, el amo, le dio como única opción: bueno, hay unos cerdos ahí, si tú lo puedes trabajar, lo puedes cuidar. Un animal que era maldito para el judío, era una maldición, se contaminaba espiritualmente. Y él asumió esta labor, este trabajo deshonroso para un hebreo, pero estaba en tanta necesidad que tuvo que tomar este trabajo. Realmente nosotros, cuando nos vemos en el espejo del pródigo, recordamos Isaías, el capítulo 55:3. Todos nosotros nos descarriamos, cada quien tomó su propio camino. Es la actitud de la humanidad. Nos hemos abandonado, nos hemos apartado, y cada quien, de acuerdo a lo que entiende, ha asumido lo que debe hacer. Por eso el mundo está como está, porque la humanidad ha entendido que tiene la capacidad, y como dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hoy en día la humanidad cree que todo lo sabe, y es verdad que hemos avanzado. Es verdad que estamos en unos tiempos que solamente en dibujos animados de nuestra infancia se veían los hallazgos, lo que tenemos hoy. Es verdad, pero aunque hemos avanzado en lo tecnológico, en ciencia, hemos retrocedido en lo que es la verdadera sabiduría, que es el temor a Jehová. Por eso las familias, las sociedades están confundidas, están disgregadas, porque han perdido el enfoque de lo que es la verdadera sabiduría. Realmente, decía este escritor, la caída de un hombre es la caída de todos. Todos nos vemos en el espejo del pródigo. Todos nosotros queremos que tenemos gran cosa, que nos pertenecen, que tenemos derechos. Palabra que mucho suena en este tiempo. Tenemos derecho. Pero realmente nosotros somos simples administradores de la gloria de Dios, de lo que Dios nos ha dado, de las capacidades que tenemos que vienen de Dios. De ahí la importancia de depender solamente de Él. ¿Por qué Jesús presentó el pródigo en una manera tan extrema? Fíjense todo lo que Jesús habla de este joven. Jesús estaba tratando de ayudarnos a entender algo básico acerca del perdón. El pecado del joven era tal que no quedaba nada en que pudiera motivar el perdón del Padre. No había nada que motivara a perdonarlo.
Lo que pasa es que el perdón de Dios se basa en el charisma, en la gracia. Tú no has hecho nada, ni yo tampoco, que merezca el perdón de Dios. Amigo, tú no has hecho nada en tu vida que merezca que Dios el Padre te perdone. Sin embargo, no importa lo bajo que tú hayas caído, hermano, o que yo haya caído, si vengo al Padre en su gracia, recibimos el perdón. Y esta mañana Dios quiere tratar contigo, decirte que no importa lo bajo que tú hayas caído, que los errores que hayas cometido, en Jesucristo, en el Padre, hay gracia, hay perdón. Eso hace el Padre por cada uno de nosotros. Y es la realidad humana. Isaías trata de describir, de ilustrar lo que pasa con la inclinación del ser humano. Si bien todos nosotros somos como suciedad o como trapos de inmundicia, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es nuestra realidad. Por eso, amigo, no hay justo ni aún uno. Desde quien le habla hasta el último en la fila, todos somos pecadores, todos cometemos errores. Lo importante es reconocer esta realidad, entender que no es por nuestros méritos ni nuestras capacidades, solo es por la gracia de Dios. Volviendo en sí, palabra clave, metanoia. Volviendo en sí, el Hijo, pues en esta realidad que lo choca y que lo entristece, como ocurre con el arrepentimiento, el Hijo entonces, en medio de su miseria, comienza a pensar en el hogar que dejó. En ese momento, y a todos nos ha ocurrido cuando cometemos errores, se ha dicho que nuestra conciencia, durante hacemos el acto, es nuestro testigo, pero que después se convierte en nuestro juez. Ese juez, ¿por qué? ¿Por qué? Tú ves, ¿quién te manda? Sigue ahí, es ahí. Y comenzamos entonces, dependiendo de nuestra actitud, podemos hacer el cambio. También se dio cuenta la condición de los jornaleros en la casa de su padre. Era mucho mejor. Hombres que se ganaban la vida por un día, por el jornal. No eran esclavos que eran ya de la familia. Jornaleros, esos eran mejor que él. Porque él estaba en un lugar atendiendo animales inmundos y queriendo comer incluso alimentos de un animal inmundo, hermano. Qué bajo había caído. Qué bajo caemos nosotros cuando nos apartamos del Padre, cuando dejamos la casa. Y muchas veces confundimos la prosperidad, la bendición, los amigos que nos rodean. Muy bien, caemos en una ilusión y nos apartamos y profundizamos nuestra caída ante Dios, muriéndose de hambre, y todo debido a su corazón rebelde, a su error de no haber asumido los lineamientos de su padre. Pero lo importante es que él volvió en sí. Lo importante es que él recapacitó y que él entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él combinó. Es como cuando tenemos una situación que nos sentamos fríamente a ver si yo logro que mi papá me perdone. Todos en algún momento en nuestras vidas cometimos travesuras, y en la naturaleza humana muchas veces, si nos esperaba una pela, si podíamos llegar temprano y escurrir, nos poníamos 2 o 3 pantalones para, si venía la pela, estar protegidos, estar guarecidos. O quizás decirle algo que conmoviera a nuestra madre o a nuestro padre. Este joven, en su condición, me levantaré, iré y le diré: Padre, porque él había reconocido, porque tocó fondo, se dio cuenta que él no podía por él mismo, que solamente con su camino había miseria, muerte, condenación. Y en esa situación él vuelve al Padre y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme
como uno de tus jornaleros. Es el discurso con el que él va, y entonces él vuelve a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa, hermanos. Todos sus argumentos, toda su rebeldía estaba en el piso, estaba en añico, porque él ahora se encontró con la realidad. Tu vida era hermosa en los caminos de Dios. Cuántas bendiciones Dios te dio en este caminar. Cuántas almas le predicaste el evangelio. Cómo era tu hogar, cómo eran tus hijos, cómo era el ambiente en la congregación. Cuántas cosas buenas tenía. Y te fuiste de tu casa y quizás has logrado cosas, pero en lo más profundo de tu corazón hay un vacío que se llama Dios. Y en esta mañana Dios quiere que tú puedas cubrir ese vacío con su presencia, porque el mundo no te va a dar lo que Dios te da. Hoy te invitamos que con el pródigo vuelva a casa. Vuelve a casa, recapacita y asume el retorno. Mientras estamos lejos de Dios, no somos nosotros mismos. La expresión volvió en sí, volvió a ser el otro Josué. Wow, sí, volvió en sí. Dios quiere que tú hoy vuelva en sí, te encuentres con ese antiguo Juan, Pedro, María, Rosa. Vuelve en sí y vuelve a tu hogar. Es importante que entendamos, y en esta segunda escena veamos la actitud del Padre. La actitud del Padre es sumamente interesante. Nuestro Dios, basado en el perdón y en el amor. Y hay dos palabras interesantes: benignidad, esta palabra que a veces la confundimos en el español, benignidad y bondad. En el griego en que se escribe el Nuevo Testamento se hace la diferencia. Benignidad se traduce de la palabra griega kretos, que quiere decir hacer el bien con ternura o placenteramente. Esa ternura del Padre que le dio sus bienes sin poner obstáculos. Tome lo que tú quieres, te lo doy. Cuánta ternura. Pero también bondad, del griego agaptosune, que quiere decir hacer el bien no importando la forma de ejecución, aún actuando con disciplina. ¿Creen ustedes que el Padre, con la influencia que tenía, no sabía dónde estaba el Hijo y no pudo haber mandado a buscarlo? Pero no era lo correcto. El Padre tenía que esperar que el Hijo tocara fondo, que reconociera su error para que volviera en sí y volviera a la casa. Tú como padre no puedes quizás imponerte a tus hijos. Hay que muchas veces dejar que tengamos los golpes para aprender la lección. El pródigo aprendió la lección y va de retorno a su hogar, vuelve al Padre. Es interesante, dice, pero mientras estaba muy lejos, todavía su padre lo vio y sintió compasión por él. El Padre corrió, lo abrazó y lo besó fervientemente. Él echó a un lado. Es posible que muchos días el Padre miraba el horizonte esperando a su Hijo, porque lo amaba. Amaba a su Hijo. Es lo mismo el Padre nuestro Dios, que nos ama y que mira que tú vuelvas a tu casa, que tú vuelvas a Él, porque en Él hay perdón y misericordia. Él se compadece, tiene compasión el Padre. Él corre, algo que no era muy digno para un hebreo, y más con ese vestuario, se lo sube, tiene que levantárselo y corre. No el Hijo, el Padre corre a recibir a su Hijo. Abraza, lo besa al cuello, lo besa repetidamente y cambia la condición. Venía sucio, venía contaminado. Sin embargo, le cambia la ropa para darle honor. Le da un anillo de autoridad. Eres mi hijo. Le da calzado. Los esclavos no tenían calzado, solamente los hijos. Todo eso cambió cuando el Hijo volvió a su casa. Gloria al Señor. Dios quiere cambiar tu vida. Una vez le preguntaron a Abraham Lincoln cómo iba a tratar a los rebeldes sudistas cuando fueran derrotados y volvieran a la Unión. Ese que le preguntó esperaba que Lincoln hablara de venganza, pero solo recibió una respuesta: los trataré como si nunca hubieran estado separados. Eso hace Dios contigo. Si tú vuelves, Él te va a tratar como si nunca te hubieses apartado.
Vuelve al Señor, vuelve a tu casa, amigo, ven a la casa de Dios. Tendrás bendición, tendrás salvación. En Él solo hay esperanza. Y por último, la escena 3 que tomé de esta interesante historia es la realidad de la respuesta humana. ¿Cómo somos los seres humanos? Y se tipifica en el hermano mayor, que también representa a los fariseos. Una forma tan distinta como actúa el corazón de Dios, actúa el corazón del hombre. Nosotros somos muchas veces más fuertes que el mismo Dios. Somos más resistivos, somos más resistentes a tener misericordia. Ese hermano, acá es un sinvergüenza. Pero Dios no piensa así. Si Dios pensara como los seres humanos, no quedara un solo ser humano vivo. Pero Dios no piensa así. Dios te ama y te perdona. Él no es como el hombre. Él no es como yo, que puedo tener un sentimiento encontrado y como tú me lastimaste, quiero que tú sufras. Así pensamos los seres humanos. Dios no piensa así. Representa a este hijo a los fariseos, que esa expresión de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, para ellos es gozo en el cielo por un pecador que se pierde. Así pensaban los fariseos, que eran separatistas, que disgregaban, que segregaban. Y Jesús les está diciendo que esa no es la actitud correcta. Y le muestra al hermano que su hijo había vuelto a casa. Miren este comentario de este escritor, de este teólogo William Baker, hablando de la actitud del hermano. Dice que básicamente el hermano estaba pensando en una actitud egoísta sobre lo que su padre había hecho. Se sentía muy mal por la actitud del padre. ¿Y qué ocurre con esto? Que con esto estaba representando la actitud de los fariseos, que eran unas personas separatistas que querían que los demás que no cumplían con reglas rígidas se acercaran a Dios. Se ve por su actitud que los años que habían pasado sirviendo, obedeciendo a su padre, no lo hacía con gusto, sino con dificultad, con pesadez. No disfrutaba la adoración a Dios. Tú estás en la iglesia, disfruta alabar a Dios. No te compare con los demás. Su actitud era de absoluta falta de compasión. Ya no dice que es mi hermano, tu hijo. Oigan la actitud, ya no es tu hermano, ese es tu hermano, ten compasión de él. Tenía la mente sucia. En todo el comentario, en toda la narrativa, el único que dice con prostitutas es su hermano. Es su hermano con prostituta. Él no merece esto, padre. ¿Aló? ¿No es nuestra actitud? Ese hermano no merece el perdón, que se vaya para el infierno. Mira lo que le hizo a esa hermana. Hermano, Dios tiene misericordia. En Dios hay perdón, porque Él es nuestro Padre. Él desea perdonarnos. Nos encontramos con la verdad sorprendente y admirable de que es más fácil confesarnos con Dios que con muchos hombres. Es mucho más fácil. Que Dios es más misericordioso en sus juicios que muchos supuestos piadosos. Que el amor de Dios es más amplio que el de los hombres. Y que Dios está dispuesto a perdonar cuando los hombres no. Ante un amor así, no podemos más que perdernos en admiración, amor y alabanza. Porque Dios nos perdona, Dios nos bendice y nos da una segunda oportunidad. En conclusión, el amor de Dios no conoce límites. No conoce límites el amor de Dios. El amor del Padre es paciente y anhelante. Muchos días mirando, esperando que su hijo volviera, esperando a su hijo. Pero también lo importante es en la caída es levantarse, volver al hogar, volver a casa. Y en esta mañana el hermano Eliezer va a cantar una alabanza. Si hay alguna vida aquí, un descarriado, un amigo que está con nosotros, es el momento de que tú vuelvas a casa, de que vuelvas a casa, porque la vida lejos de Dios no tiene sentido estar lejos de Dios. Es el momento de volver a casa, de entender que en Cristo hay perdón, hay misericordia. Solamente debes venir, vuelve a casa. Qué hermosa será la mañana del domingo.